Eh, Vamos a hacer un pequeño repaso de Génesis capítulo 42 al 46. Es bastante lectura, así que no la vamos a leer aquí en el minuto que queda, no toda, pero sí vamos a hacer un repaso y me encanta la vida de José y los milagros de Dios que hace en la vida de José. José es un joven que pasaba de pesadilla en pesadilla, de mal en mal, o sea, sufrió muchísimo, pero sabemos que Dios siempre estuvo con él, ¿verdad? Entonces, sí, y algunos nosotros en el día de hoy trabajamos y hubo un calor espantoso, y algunos de hoy algunos estamos pasando por tiempos bien difíciles, ¿verdad? Estoy orando por también Daniel Andino, que ya se va a casar y está empezando también su pequeña compañía de comida de noche y todo, y bueno, todos tenemos dificultades y me encanta ver la vida de José y su familia que pasaron por lo imposible, pero siempre adorando y sirviendo a un Dios de posibilidades, a un Dios que para Dios todo es posible. Ah, entonces sí, vemos que por la fidelidad de Dios, desde José hacia Dios, Dios lo elevó a una posición de poder en Egipto y él terminó siendo el segundo en autoridad después de Faraón, una posición tremendamente grande, ¿verdad? Eh, entonces, en los estudios que hicimos, repasamos que Dios le dio a José conocimiento de los sueños de Faraón y José, por Dios y por la ayuda de Dios y por la revelación de Dios, pudo interpretar esos sueños. Um, entonces vinieron 7 años de abundancia, 7 años que, imagínense, José estando preso y de repente está segundo en el reino como un vicepresidente y está viviendo una vida increíble. 7 años de abundancia que la Biblia dice que ni pararon de contar la comida, trataron de guardar todo el grano, toda la comida que podían, sabiendo que venían 7 años de fama, pero llegó un punto que pararon de contar cuánta comida tenía, porque era mucho para contar. Entonces, vemos en esos 7 años en el capítulo 42 de Génesis. Perdón, en el capítulo 41, esos 7 años, vemos que José se casó y tuvo 2 hijos, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 41, el verso 51 y 52. ¿Quién quiere leer esos dos versos? Dice. Aquí. Ok, 5-1, 5-2. dale. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces tuvo 2 niños y lo primero que hizo es le dio nombres del significado de lo que Dios había hecho en la vida de José, ¿verdad? El primer hijo se llamaba Manases, ¿verdad? Que en hebreo significa, bueno, en hebreo es Menashe, o sea, sí, algo así, Menashe. Se escribe en hebreo que significa olvidar. Recordamos que José pasó por tiempos duros, que la esposa de Potifar le mintió y dijo que él trató de abusarla o violarla, y quedó preso y le fue muy mal y eso, él quería dejar eso en el pasado. Los hermanos lo vendieron, o sea, su familia lo rechazó, en Egipto le fue mal, eso para él quedó en el pasado, ¿verdad? Y también dice que Efraín, en hebreo es Efraín, se escribe casi igual, significa fruto, que Dios me hizo fructificar. Entonces, para la vida de José, al final del túnel había una luz, ¿verdad? Y por fin pudo ver esa luz y por fin, después de tantos años viviendo miserable en condiciones malas, por fin tenía la libertad, una libertad que me imagino que había orado y deseado por años. Um,
Y muchos de nosotros queremos libertad, libertad a lo mejor físicamente, hemos tenido problemas de salud, a lo mejor libertad financiera, a lo mejor libertad de tantas cosas que nada más Dios sabe los corazones de cada uno. Pero ahora que todo le está yendo bien a José, ¿verdad? Tiene como unos 38 años de edad, le pasa algo muy interesante. Su familia llegó a Egipto. ¿Se recuerdan que quería dejar pasado en el pasado? Bueno, su familia llegó a Egipto. Y eso iba a pasar, porque Dios, cuando Dios promete algo o Dios da profecía, siempre se cumple. Alguien que lea Génesis capítulo 15, verso 13. Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces, sí, ellos sabían que tarde o temprano iban a terminar en un terreno ajeno, ¿verdad? Iban a ser esclavos por tiempo, ¿verdad? Por unos 400 años, ¿verdad? Oprimidos. Pero este tiempo, ya José está aquí y ya los 7 años se acabaron y llegamos al capítulo 42, donde empiezan los años de fama, ¿verdad? Los años de que falta la comida. Entonces, por el hambre que había en toda la tierra, Jacob mandó a sus hijos a Egipto a comprar comida. Un viaje que aproximadamente toma un mes y de vuelta, ¿verdad? Se toma 11 días para ir, 11 días para regresar. Si no van mujeres y niños, nada más hombres dándole duro, ahí llegan en 11 días, compran comida unos cuantos días y después se regresan. Entonces es un viaje de aproximadamente un mes. Um, y en el verso 4 vemos una cosa muy interesante que dice, mas Jacob no envió a Benjamín, envió a los 10 hermanos, pero no envió al número 11, Benjamín, ¿verdad? Ah, hermano de José con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Benjamín es el hijo de Raquel, hermano de José, y después de tantos años, pienso que todavía Jacob no confiaba al 100 con sus hijos mayores, ¿verdad? Especialmente con el hijo él no confiaba que ellos iban a cuidar al hijo de Raquel. Entonces quizás sabía que algo extraño había entre los hermanos mayores. Seguimos ahí en el pasaje y vamos a hablar de unas 3 preguntas en los 15 minutos que nos quedan. 3 preguntas y número 1 es, ¿por cuánto tiempo tenemos que esconder y vivir una mentira? ¿Por cuánto tiempo tenemos que esconder y vivir una mentira? Jacob no mandó a Benjamín con los hermanos. Él no sabía toda la verdad, pero algo presentía mal. Y sus hermanos, o sea, sus hijos, habían mantenido esta mentira por todos sus años, diciéndole a papá que José fue matado por un animal, ¿verdad? O sea, en el caso de los hermanos José, pasaron unos 22 años de esconder una mentira de su padre y posiblemente de toda la familia. Es posible que no compartieron la verdad con sus esposas o sus hijos. 22 años de no tener completa paz y armonía con Dios y la familia. Y hay un dicho que dice, el pecado siempre sale a la verdad y vamos a ver qué pasa entonces. La segunda pregunta es, ¿qué efecto tiene el pecado en la vida de toda la familia? En Génesis capítulo 37, versos 31 al 35, específicamente el verso 34 y 35, Génesis 37. El verso 34 y 35 dice, entonces, ¿sí, quién? Sí, léelo, está bien, léelo. 34 y 35. Entonces rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para controlarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo,
descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Entonces, otra vez, ¿qué efecto? Sí, gracias. ¿Qué efecto tiene el pecado en la vida de toda la familia? Ahí dice, ahí acaban de leer, ¿verdad? Que hasta sus hijas y todas sus hijas, o sea, vino la familia y se levantaron todas sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero nadie lo consolaba. El hombre pasó por tiempos de depresión, tiempos muy difíciles. Entonces, ¿qué efecto tiene el pecado en la vida de toda la familia? En este caso, tuvieron que esconder un pecado por tantos años. Le trajo una depresión grande a Jacob. Muchas veces los hijos pueden traerle un susto a los padres o una gran cosa. Yo sé que en mi vida le he traído unos grandes sustos a mis padres, ¿verdad? Y todos lo hemos hecho también. Pero sí, también en Génesis 42, versículo 21-22, estamos hablando de los efectos del pecado de la vida en la familia. Vamos a Génesis 42, versículos 21 y 22. Y descendían el uno al otro, verdaderamente, hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos, y por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió, diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Entonces, cuando los hermanos llegaron a Egipto, José lo reconoció. Ellos no reconocieron a José, pero José lo reconoció a ellos. Y José los metió presos por 3 días. Le dijo 4 veces en 4 diferentes versículos 9, 12, 14, 16, ustedes son espías. Y no somos espías. Y José los metió presos, ¿verdad? Pero después de 3 días, José los soltó y vemos que los hermanos empiezan a hablar, ¿verdad? Especialmente Rubén, y dice, todo esto nos está pasando, ¿por qué? Porque si le hicimos una mala cosa a nuestro hermano José, y ahí estaba José estaba escuchando y entendía todo, ¿verdad? Ellos pensaban que José nada más hablaba en el idioma de los egipcios, pero no, José entendía todo. Pero así, ahí están en las consecuencias, en ese rencor, en ese remordimiento. Y la parte más interesante es donde dice... el verso ahí un segundo. Verso 28, 36. Sí, lea igualmente el verso 28, verso 28. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ajá, y ahí los hermanos mencionan igualmente a Dios. Entonces José los acaba de soltar, de liberar, pero Simeón se quedó preso, ¿verdad? Se fueron 9 hermanos y el número 10 quedó preso. Bueno, de 10 hermanos, 9 se fueron y ellos están ahí cuando se dan cuenta, cuando ellos abren sus sacos para darle comida a sus animales y se dan cuenta que el dinero ha sido regresado, están asustados y ellos dijeron unos a otros, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Podemos esconder un pecado de Dios? No, Dios lo ve todo y ellos están viendo que están pagando ciertas consecuencias y están en tiempos bien difíciles y hasta se hacen la pregunta, ¿qué es lo que Dios está tratando de hacer aquí? ¿Verdad? José está desaparecido. Benjamín se quedó en casa porque papi no nos confía con Benjamín. Y ahora acabamos de perder a Simeón. Estamos hablando de 3 hermanos que ahora están en malas condiciones, ¿verdad? O están en diferencias. Entonces sí, quizás pensaron que Dios estaba vengándose o estaba castigándolos por sus pecados. Número 3, debemos de perdonar. Debemos de perdonar y podemos dejar que esas personas o grupos de personas
quienes nos hicieron daño entren otra vez en nuestras vidas? Es una pregunta. Cuando una persona nos hace daño o un grupo de personas nos hacen daño, debemos de perdonar y debemos de dejar que esas personas entren en nuestras vidas. Y otra pregunta, ¿cuándo debemos de confiar de nuevo en esa persona o grupo de personas? En el caso de José, me gusta la sabiduría que Dios le dio a José. A veces José era cómico, a veces José no era cómico, ¿verdad? Pero sí, José, Dios le dio sabiduría para entender más de quiénes eran sus hermanos, ¿verdad? Pienso que, pero sí, pienso que en el caso de José, él empezó a vengarse inmediatamente de sus hermanos. En el capítulo 42, versos 9, 12, 14, 16, José los llama o indica que son espías. Después los mete preso por 3 días. Pero el verso 18, José dice, yo temo a Dios. Yo los voy a soltar a ustedes, menos uno que se va a quedar preso, pero lo voy a soltar para que regresen a llevarle comida a su familia. Él sabía que la familia estaba pasando hambre. Entonces, me encanta ahí con toda esa venganza que a lo mejor José lo quería agarrar por el pescuezo, ¿verdad? Pero ahí dice, yo temo a Dios. Um, entonces sí, y lo suelta, ¿verdad? A los hermanos para que regresen. Pero en el resto de los capítulos, José prueba una y otra vez, o sea, una prueba, le hace a sus hermanos exámenes una y otra vez para ver si de verdad han cambiado, ¿verdad? Tenemos que entender que a través de los años la gente cambia, ¿verdad? Yo he cambiado, Ronnie ha cambiado, Darío, todos hemos cambiado, ¿verdad? Para el bien o para el mal, no sé, eso es con ustedes o Dios, pero sí hemos cambiado y tenemos que entender eso. Algunos cambian para el bien, otros para el mal. Vemos que Rubén, el hermano Rubén, el hermano mayor, está encargado de los hermanos. En ese tiempo, el primero que nacía, el primer varón de los hermanos, era el que tenía esa gran responsabilidad de ayudar al resto de los hermanos o hermanas a hacer buenas decisiones, ¿verdad? Pero hay un problema con Rubén, que él permitió que vendieran a José. Cuando los hermanos lo tiraron ahí en ese pozo vacío, en esa cisterna, Rubén se dio la vuelta y aunque peleó con ellos, pero dejó que José fuera vendido. Pero ahora vemos un corazón cambiado en la vida de Rubén, ¿verdad? Cuando José les dice, lo voy a soltar, y la próxima vez que regresen a Egipto a comprar más comida, es mejor que vengan con Benjamín, porque si no viene Benjamín, ni me enseñan la cara, quédense, o sea, él los advirtió muy fuertemente, ¿verdad? Entonces sus hermanos le dicen a Jacob, papi, estamos sin comida, ya la comida otra vez se acabó, necesitamos a Benjamín, sin Benjamín no podemos regresar a Egipto. El hombre encargado de Egipto ahí nos dijo que sin Benjamín no vamos a regresar. Y nos damos cuenta en Génesis 42, ¿quién quiere leer ahí el versos 36 y 37? Génesis 42, 36 y 37. Dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré. Ajá, entonces dice Rubén, ¿harás a morir a quién? A los 2 hijos. A mis Sí. 2 hijos. Así es. Él dice, si yo no te devuelvo a Benjamín, puedes dejar que se mueran mis 2 hijos, papi. Así le dice, ¿verdad? Entrega a Benjamín en mis manos, a que yo lo devolveré a ti. Entonces estamos viendo a Rubén empezando a tomar responsabilidad, una responsabilidad bien grande de Benjamín. Y también, ¿quién fue de los hermanos? ¿Se recuerdan quién fue el que vendió a Josué? Perdón, a José. No fue Rubén. Pero ¿quién vendió a José? Pregunta de examen, calidad. Sí, bueno, aquí les digo. El Bueno, hermano... todos estaban de acuerdo, ¿no?
Sí, full. todos estaban de acuerdo, pero hay uno que fue el que específicamente lo vendió, que ese fue el hermano Judas. Ay. Judas fue el que vendió. Entonces, ¿qué dice ahora en el capítulo? ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué dice en el capítulo 43, versículo 8? 43, 8. 8. Ajá. Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Y sigue. El versículo 9. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Ajá. Este caso, Judas sabe que le trajo un gran, o sea, él a su padre le hizo mucho daño por muchos años, porque el viejo nunca se olvidó que José murió, ¿verdad? Y imagino que ningún padre se le olvida cuando un hijo se pierde o se muere o que sea, o se desaparece. En este caso, Judas, primero Rubén, papi, suéltame a Benjamín, que yo me lo llevo y yo lo cuido. Y esta vez dice Judas, yo soy responsable. Yo me voy a asegurar que regrese que con todo bien. Yo voy a ser responsable, ¿verdad? Entonces, hay un cambio en los corazones de los hermanos de José. Sí, un gran cambio. Ha madurado. José ha madurado y sus hermanos también a través del tiempo han madurado. En el caso de José, eh, eh, el perdón que él tuvo hacia ese perdón y esa restauración que él tuvo hacia su familia le trajo muchas lágrimas. Josué también cambió y él quería perdonar a sus hermanos y todo y los probaba, ¿verdad? Pero sí, vemos en la Biblia que José lloró y lloró bastante. En el proceso de esa sanidad, de esa restauración entre José y sus hermanos, vemos en el capítulo 42, verso 24, que sí, que cuando los hermanos de José hablaban del mar que le hicieron a José, hablaban enfrente de él sin saber que él era José, pero hablaban de ese mal, dice que José se apartó y lloró. En el capítulo 43, verso 30, también dice, se conmovieron sus entradas, ¿verdad? Su vientre, su estómago, dice ahí que a causa de su hermano Benjamín, cuando José vio a Benjamín, no aguantaba las lágrimas. Dice que hasta el estómago, el vientre se le movió. Y en el tiempo de hoy decimos, te amo con mi corazón y todo es el corazón, pero en este tiempo la gente creía que era el estómago, ¿verdad? Que era de ahí venía el dolor o el amor, todo eso venía no del corazón, sino del estómago. Entonces dice ahí que sí, que se conmovió mucho y buscó dónde llorar y entró a su cámara y lloró. Ahí lloró. El capítulo 45, verso 2 también, cuando José por fin se revela a sus hermanos, dice que lloró. Entonces se dio a llorar a gritos, o sea, gritó de lo que lloraba. Y después él lloró otra vez en el versículo, el capítulo 45, versículo 14 y 15, dice que otra vez cuando abrazó a Benjamín lloró, cuando abrazó a cada hermano lloró, ¿verdad? Entonces vemos en la vida de los hermanos que le dijeron a su papá que se iban a ser responsables, ¿verdad? De Benjamín, José también cambió. En el capítulo 50, verso 1, cuando muere Jacob, José llora sobre él. Y en el capítulo 50, 17, cuando los hermanos, o sea, cuando muere Jacob y los hermanos dicen, ahora que se murió papi, ahora José se va a vengar, ahora José sí nos va a matar, nos va a meter preso o algo. Y dice que cuando los hermanos le piden a José el perdón, José llora. Entonces, estamos viendo las consecuencias del pecado y la restauración. Y otra vez, ¿por cuánto tiempo tenemos que esconder y vivir una mentira?
es una pregunta para cada uno de nosotros. Cuando los hermanos le decían a José que, que en casa estaba su padre y estaba otro hermano Benjamín y el otro ya no estaba, ¿verdad? El otro estaba muerto. Ellos seguían viviendo esa mentira que José posiblemente estaba ya muerto, ¿verdad? Número dos, ¿qué efecto tiene el pecado en la vida de toda la familia? Hasta que ese pecado sea confesado y la persona decida arrepentirse de su pecado, de verdad, y caminar con Dios, el efecto sigue por muchísimos años. Y siempre que hay, que ahora sí me va a castigar Dios, ¿verdad? Como los hermanos de José, 22 años después, y los hermanos de José estaban aquí, sí Dios va a agarrar su venganza, o si Dios nos va a castigar, o qué es esto que está haciendo Dios. Y la pregunta 3, ¿debemos de perdonar y podemos dejar que esas personas, grupos de personas que nos hicieron daño, entren otra vez en nuestras vidas? Eso es una pregunta que nada más ustedes pueden contestar entre ustedes y Dios. En el caso de José, José perdonó y José sabía que era para el bien, ¿verdad? Al final de todo esto, dice en el capítulo 45, verso 5, explica que José explica que Dios lo envió a Egipto para preservar la vida de toda la familia. Y después que muere Jacob, que los hermanos están asustados, que José lo va a matar, José le recuerda, le dice, no tengan miedo, ¿verdad? Y él les recuerda a los hermanos que ellos hicieron mal, pero Dios lo hizo, el mal que ellos hicieron, Dios lo convirtió en un bien. Así que no sé cuántos de ustedes han sido lastimados. Yo sé que Hannah y yo pasamos por un trauma hace unos años con otra ONG aquí en Honduras y fuimos lastimados muy mal y hasta el día de hoy todavía estamos un poco traumatizados. Hemos perdonado, sí, hemos perdonado. Queremos ser mejores amigos con esas personas que nos hicieron mal. Estamos poco a poco escribiéndonos, compartiendo correos electrónicos, hablando, pero todavía no somos buenos amigos y no sé hasta que esas personas crezcan espiritualmente si van a ser otra vez cerca de nosotros, ¿verdad? Así que cada uno de ustedes, si han sido abusados o han sido dañados por alguna persona o grupo de personas, eso está entre ustedes y Dios. Y en el caso de José, él probó a su hermano muchísimas veces para de verdad darse cuenta. Cuando José agarró a Benjamín y le iba a meter preso, ¿verdad? Judas abrió la boca y dijo, no, no, yo le dije a mi padre que lo iba a regresar y si no regreso a casa con Benjamín o si Benjamín no regresa a casa, mi padre se muere. Así que José, méteme a mí, a Judas, en la cárcel. Entonces José probó a sus hermanos y vio grandes cambios. Y ahí fue cuando José lloró y se reveló a sus hermanos y gritó llorando. Así que el tiempo se nos acabó. Me pasé por 5 minutos, me quedan 2 páginas más, no mentira. Pero entonces otro domingo, otro miércoles, así que seguimos. Así que si quiere compartir otra vez a Ronnie para terminar o Darío. No sé, Darío, ¿quieres agregar algo ahí? O... Sí. No, lo que mencionaba David, ¿verdad? Que no es que José se estaba vengando, sino que José quería probar, ¿verdad? Si sus hermanos habían cambiado, si el tiempo los había cambiado. Y David mencionó el versículo, ¿verdad? En el 42:21, verdaderamente hemos pecado. Cuando sus hermanos hablaban entre ellos, ¿verdad? Y como mencionó David, que ellos hablaban en hebreo y pensaban que José no les entendía, ¿verdad? Pero él les entendió y ellos dijeron, pecamos contra José. Entonces creo que José estaba probándolos, no estaba vengándose, sino que quería saber, ¿verdad? Y al final también menciona, ¿verdad? Cómo trataron a Benjamín, su hermano menor, ¿verdad? Entonces, y bueno, es el proceso de Dios, ¿verdad? Y es difícil, es difícil. Tal vez no perdonar, pero sí volver a tener una relación, como mencionaba David, ¿verdad? Es difícil volver a tener una relación con alguien que me hizo daño o que me dañó, pero no sabemos, tal vez sí sea posible, ¿verdad? Restaurar alguna relación o alguna amistad, pero depende de cómo está nuestro corazón con Dios. Si nosotros
somos transparentes con Dios, Dios nos va a dar esa paz, esa libertad y poder volver a confiar en las personas, ¿verdad? Así que, listo. Gracias, David, por todo. Y Ronnie. Sí, también pensaba en qué cantidad de cosas pudo pasar por la cabeza de José cuando ve que vienen sus hermanos y se acuerda del sueño, ¿verdad? Donde él estaba y las otras espigas se inclinaban a él, y la luna y el sol se inclinaban a él y todo. Él dijo, aquí es, mira, aquí era, mire. Venga, entonces, o sea, la verdad es que sí tuvo la oportunidad y si él realmente no hubiera seguido confiando en Dios y dejándose transformar por todo lo que había estado viviendo en Dios, hubiera sido una venganza sangrienta, sangrienta. Y podemos ver el fruto de la obra de Dios en José, desde todas las etapas, ¿verdad? Desde lo más personal, desde su propio corazón, desde su propio pecado, de tener que negarse a sí mismo, por así decirlo, ¿verdad? Con lo de la esposa de Potifar y aceptar, ¿verdad? Y seguir confiando en Dios a pesar de las tribulaciones, hasta haber llegado a la posición y enfrentar su más grande desafío, que era enfrentar otra vez a su familia, ¿verdad? Y yo le estaba diciendo a Denise ahorita, ¿verdad? Que José manifiesta, ¿verdad? Que en algún punto que no, o sea, quisiera haber salido de todas sus cosas de la que estaba, de toda la tribulación que había pasado, pero si se ponen a pensar, imagínense que José hubiera salido libre cuando Potifar y le hubieran, no, váyase otra vez de regreso a donde sea que usted quiera, ¿va? Y si hubiera ido de regreso a donde sus hermanos. Con la situación en la que estaba, los hermanos los habían vendido, su papá pensaba que había estado muerto. Imagínense el conflicto que hubiera sido el hecho de que él hubiera regresado en el momento no oportuno, en el momento sin la preparación de que el Señor había hecho en el corazón de cada uno de ellos. Hubiera sido realmente más bien un conflicto mucho mayor, posiblemente. Entonces, José tampoco tenía mucho a dónde regresar. Y curiosamente, José aún así extrañaba No escuchamos, Ronnie. Y aún así José extrañaba también, quería esa restauración con su familia, ¿verdad? Entonces es bien importante eso, ¿verdad? La obra de Dios en el corazón de José y también la obra de Dios en el corazón de cada uno de los miembros de la familia También pienso en Jacob, cómo pudo perdonar a sus hijos sabiendo que le escondieron una mentira por 20 y tantos años, ¿verdad? Qué difícil para él, como padre, haber perdido un hijo. O sea, no era una mentira cualquiera, era como padre haber perdido un hijo y haber pasado por todas esas cosas. Son realmente, definitivamente solamente la obra del Señor. Y así fue como Dios le preservó la descendencia, porque Ujú. si no se hubiera muerto de hambre, si no le hubiera pasado eso. Cabal. Bueno, José precisamente lo dice, ¿verdad? Que el Señor ha hecho esto para preservar la vida de todos nosotros a lo largo de toda esta cuestión. Y si eso no hubiera sucedido, no hubiera habido descendencia, no hubiera habido Moisés, no hubiera habido pueblo de Israel, no hubiera habido nada, nada, nada. Entonces, bueno, el Señor y su plan perfecto se manifiesta. Bueno, entonces con esto concluimos, ya ha pasado 11 minutos, ¿verdad? Vamos a orar para terminar entonces este tiempo. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de ver en tu palabra, Señor, la perfección de tu plan, Señor, la perfección de tu obra en los corazones, Señor, de tus siervos, Señor, de los siervos que realmente se disponen, Padre, a ser formados por ti. Gracias, Señor, porque ninguno de nosotros, Señor, es mejor que José, ni ninguno de sus hermanos, ni que Jacob, Señor, que pasó tantos engaños y también fue engañado, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, puede encontrar un momento de nuestras vidas, Señor, y si no, todavía podemos seguirlo siendo, que nos identificamos con ellos, Señor. Pero, Señor, te agradecemos porque sí como tu obra, Señor, se hizo en la vida de ellos, Señor, tu obra se sigue realizando en la obra, en la vida nuestra, Señor. Sabemos, Señor, que somos cada día transformados por tu palabra, Señor, para llegar a ser conforme a la estatura de Cristo, Señor, y poder, Señor, agradarte cada vez más. Te queremos, Señor, pedir que tú continúes, Señor, obrando en nosotros, Padre, a veces a través de la prueba, a veces a través de resistir las tentaciones, Señor, y a veces simplemente a veces con tu castigo, Señor, que es bien merecido la corrección, Padre, pero a través de la cual, Señor, tú también nos muestras tu amor. Obra, Señor, en nosotros para tu gloria, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, mis queridos hermanos, entonces con esto terminamos la clase de hoy. Muchísimas gracias, David. Excelente, excelente clase. De verdad que sí. Así que estamos entonces despedidos. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Tarea 45, 46, 47. Dale, Bye, dale. familia. Bye. Bye, bye. Adiós, Jonathan. Ya. Ahí está, ahí está.